El caso de los hermanos Menéndez es uno de los crímenes más notorios de los últimos años. La familia, aparte de ostentar grandes riquezas, aparentaba ser bastante normal. Sin embargo, nadie nunca pudo imaginarse el secreto que escondían y el trágico desenlace que les esperaba a todos. Cuando en 1989, Lai y Eric Menéndez, de 21 y 18 años, asesinaron a sus padres José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills. El 20 de agosto de 1989, los hermanos dispararon brutalmente a sus padres con escopetas. El nivel de violencia del crimen hacía pensar que los culpables estarían en la mafia o negocios criminales. Nadie se imaginó que este horror hubiera sido causado por sus propios hijos. Tras el asesinato, los hermanos comenzaron a gastar la herencia en lujos, autos, relojes, viajes, lo que levantó las sospechas de la policía. Eric, sintiéndose culpable, confesó el crimen a su terapeuta, el doctor Jerome Ociel, quien debido a las amenazas terminó contándolo todo a las autoridades y cayendo en manos de la justicia. Hola pueblos de Cocine, yo soy Belén y hoy quería que hablemos de este caso que es bastante sorprendente pero de una forma triste. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes que podemos aprender si lo evaluamos como siempre desde el punto de vista psicológico. Por supuesto que hablo del caso de los hermanos Menéndez, que a raíz de la última serie de Netflix, Monsters, ha vuelto a tener cierta notoriedad. Ya sabes que primero tienes que suscribirte a este canal para ser parte del pueblo psicocine, seguirme en todas mis redes sociales, tengo TikTok, Facebook e Instagram para que me puedas ver por ahí. Ahora sí, empecemos el análisis. Después de ser atrapados, la policía se dedicó en su investigación a encontrar las causas del fatal acontecimiento. Hay muchas investigaciones de parricidio que consideran que hay tres tipos de individuos que matan a sus padres: el niño gravemente afectado, el niño con una enfermedad mental grave, entendiéndose esto como enfermedades psicóticas donde hay una profunda desconexión de la realidad, y el niño peligrosamente antisocial. La primera teoría en barajearse y que parecía ser la más obvia era la relacionada con el móvil del dinero. Se planteó que los jóvenes eran dos chicos engreídos, acostumbrados a los lujos de una buena vida, que estaban hartos del control que sus padres ejercían sobre ellos y simplemente un día decidieron acabar con sus vidas para poder quedarse con toda su fortuna. En esta teoría también se habló mucho de la posibilidad de estar frente a dos sociópatas y aunque yo no he tenido en consulta ni a Lai ni a Eric, podemos señalar algunos detalles. La sociopatía se caracteriza por un patrón de conducta que carece de empatía y remordimiento. Ojo, no hablamos de un evento aislado, sino de un patrón ya instaurado en el comportamiento de alguien. Esto también podría estar relacionado con un trastorno de la conducta antisocial. Repasemos este concepto. El trastorno de la conducta antisocial, descrito en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM-5, se entiende como un patrón de desprecio por los derechos de los demás que incluye incumplimiento de normas sociales, mentiras recurrentes, impulsividad, irritabilidad, actos imprudentes, irresponsabilidad y ausencia de remordimiento. Todo esto presente desde los 15 años, pero ya pudiéndose diagnosticar este trastorno a partir de los 18. Ok, evidenciamos que los hermanos tal vez presentaban este trastorno o por lo menos indicadores de él existen. Ambos hermanos habían estado involucrados en robos de casas semanas antes del asesinato y uno de ellos se encontraba suspendido de la Universidad de Princeton después de haber sido acusado de plagio. Esto podría evidenciar cierto desinterés por las normas y reglas, probablemente producto del mundo ostentoso del que provenían, en el que usualmente se carecen de pautas de crianza positiva. En esta familia era todo lo contrario. La dinámica familiar de los Menéndez oscilaba entre una madre negligente y permisiva, ausente emocionalmente, y un padre crítico, autoritario y violento. En esa línea, el móvil del asesinato habría sido uno egoísta, ambicioso y cruel. Acabar con la vida de tus dos padres para heredar sus millones y permitirte una vida acomodada. Y algunos podrían pensar, ¿por qué la necesidad de matarlos? Si ya llevaban una vida envidiable, con miles de privilegios, ¿por qué, por ejemplo, robar casas si el dinero no lo necesitaban? Estos actos y las respuestas a ellos podrían estar en los jóvenes y sus deseos de desafiar la autoridad, simplemente romper la regla por romperla, aun cuando no existieran reales motivaciones económicas o de cualquier otro tipo. Esto sí es una conducta antisocial. Según un montón de investigaciones, el niño gravemente maltratado
es el perfil más común entre los adolescentes que cometen parricidio. Los estudios de jóvenes que han asesinado a sus padres muestran que estos adolescentes sufrían abusos severos y llegaron al punto de matar porque sentían que ya no podían soportar el ambiente en el hogar. Estos adolescentes, maltratados psicológicamente por uno o ambos padres, a menudo también vivían abusos físicos, sexuales o verbales, y los asesinatos eran un acto de desesperación para escapar de su entorno. Hablemos de esto. Para entenderlo, vamos a tomar en cuenta la posibilidad que, en efecto, estos chicos fueron víctimas de un terrible abuso, ya saben de qué tipo, durante mucho tiempo, tal como lo afirmaron en medio de su juicio, como un intento de explicar o, entre comillas, justificar su accionar como defensa propia o una especie de venganza por el abuso. La pregunta entonces sería, ¿en qué medida su traumática infancia los hace menos responsables de su crimen? ¿Podemos hallar una relación entre ambas variables desde el punto de vista psicológico? Investigaciones han demostrado que quienes son victimizados, especialmente en la infancia, tienen un mayor riesgo de desarrollar consecuencias psicológicas negativas que pueden afectar su vida adulta. El abuso sexual es una de las principales causas del estrés postraumático y sus secuelas, como el comportamiento o conductas desadaptativas, incluso hasta muchos años después del abuso. Otros estudios han comparado los síntomas en niños abusados sexualmente con aquellos que no lo fueron, concluyendo que estos primeros presentan más síntomas como trastorno de estrés postraumático, problemas de conducta, sexualización inapropiada y baja autoestima. Pero en este caso es muy importante señalar que la agresión es una conducta común entre las víctimas de abuso infantil y que el abuso perpetrado por una persona cercana a la víctima genera consecuencias mucho más graves que cuando es hecho por personas lejanas a su entorno. Como notamos, estos estudios encajan perfectamente en el perfil de los hermanos, quienes describieron horrores de los que fueron víctimas presuntamente por su padre y también producto de la negligencia de su mamá. Las investigaciones han mostrado los efectos psicológicos y conductuales negativos que muchas víctimas de abuso sexual infantil experimentan. Entre estos efectos, las víctimas a menudo refieren sentir ira inesperada e incontrolable hasta años después del abuso, la cual puede internalizarse como depresión o resentimiento, pero en algunos casos se puede exteriorizar en forma de abuso hacia otros o particularmente hacia los perpetradores. Esto, por supuesto, tiene mucho sentido en el caso de los hermanos Menéndez, ya que se puede argumentar que su estallido de ira aquella fatídica noche fue a causa de sus emociones fuera de control y como una respuesta directa al abuso sexual infantil que sufrieron. Su actuar criminal podría interpretarse como defensa propia, ya que vivían con miedo de sus padres y vieron el asesinato como la única forma de protegerse de más abusos. Ojo, tanto como el abuso directo de su padre y la complicidad con él y negligencia emocional de la madre. Aparentemente, muchas víctimas de abuso no pueden pensar racionalmente debido a años de trauma, y los adolescentes que cometen delitos contra sus abusadores lo hacen creyendo que sus vidas están en peligro. En ese sentido, la defensa argumentó que el impacto de las secuelas psicológicas negativas que resultan de este tipo de trauma fueron un antecedente de las acciones criminales de los jóvenes Menéndez en los asesinatos de sus padres. Sin embargo, para tomar en cuenta esto, no solo se consideraron aspectos psicológicos, sino también legales. Por ejemplo, la decisión del tribunal de considerarlo o no en defensa propia, ya que aparentemente sí existió premeditación y su accionar no fue como respuesta inmediata de una situación de abuso, sino que el presunto abuso infantil ocurrió en el pasado y los hermanos dispararon a sus padres mientras miraban tranquilamente la televisión en la sala de su casa. Se entiende entonces que para que este tipo de homicidio sea considerado justificado, debe existir una causa seguida de una reacción instantánea de la supuesta víctima. Y más de uno se preguntaría, ¿cómo están tan seguros que los chicos realmente fueron víctimas de algún tipo de abuso por sus papás? Estudios han confirmado que a medida que el abuso es más grave, las víctimas tienen más dificultad para revelar el mismo y que los hombres son menos probables a hablar sobre abuso sexual. Además, tienden a actuar de manera más agresiva, utilizando mecanismos de afrontamiento desadaptativos. La defensa de los hermanos Menéndez argumentó entonces que los hombres son más propensos a reaccionar con agresividad en situaciones de estrés, lo que, combinado con su historial de
podría explicar su comportamiento. Además, esto podría ser la causa por la que los hermanos no contaron sus abusos a su terapeuta, a pesar de haber estado con él bastante tiempo. Un detalle que escarapeló mi cuerpo y que descubrí al terminar la serie fue que Roy Rosello, integrante del famosísimo grupo Menudo, reveló hace un tiempo que José Menéndez, vicepresidente del RCA Records y quien se encargó de la expansión de Menudo en Estados Unidos, había de él cuando tenía 14 años. Sus declaraciones, por supuesto, resuenan y le dan más sentido a lo expuesto por los hermanos. Aunque plantearnos la posibilidad que los hermanos actuaron de esta forma, llevados por las consecuencias psicológicas de años de abuso sistemático, invita a la compasión por ellos, es completamente necesario analizarlo. Pero, ¿qué tal si ambas teorías son válidas y no necesariamente deben excluirse entre ellas? Los hermanos Menéndez podrían haber sido en efecto víctimas de maltrato, pero al mismo tiempo haber desarrollado una conducta antisocial. Es muy probable que niños criados en entornos abusivos y negligentes, con el pasar del año desarrollen trastornos de conducta. Entonces podría ser perfectamente posible que los hermanos Menéndez hubieran sufrido abuso y aún así acabar con la vida de sus padres por razones de dinero, lo que explicaría, entre otras cosas, su total falta de empatía, los gastos loquísimos que hicieron después de la muerte de sus papás o el tiempo que pasó para que comenzara uno de ellos a desarrollar sentimientos de culpa y terminara confesándolo a su psicoterapeuta. Aún así, en 1966, los hermanos fueron condenados por asesinato en primer grado y fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy, ambos están en prisiones diferentes y continúan cumpliendo su condena. El caso de los hermanos Menéndez es evidencia de cómo algo tan triste como el abuso infantil y dinámicas familiares poco saludables contribuyen a trastornos psicológicos graves y pueden causar, en determinados casos, comportamientos extremos como el acabar con la vida de tus propios padres. Hasta aquí con el video Pueblo se cocine. Espero que el video les haya parecido tan interesante como para mí ha sido leer sobre este caso y entender un poco más sobre la complejidad de lo que sucedió. Quiero leer sus comentarios, saber qué teoría para ustedes es la más adecuada y la que más se puede acercar a la realidad. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y TikTok. Y también, por supuesto, darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que formen parte del Pueblo se cocine aquí en YouTube. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!